Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Ahora, en la estructura, sino que era solamente como una casetita, estaba empezando y tuve la oportunidad también y el privilegio de predicar en esa ocasión. Y una vez más para mí es un gozo el que esté nuevamente en medio de ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y me congrego y allá le asisto también como predicador asistente al pastor Ernesto Santiago, que estuvo también por acá exponiendo la palabra en medio de ustedes. Allá estamos compartiendo el púlpito en la predicación y trabajo en el Colegio Bautista Cristiano. Fui profesor de Biblia hasta hace el año escolar que recién termina, y entonces ahora estoy en el área de consejería espiritual en este nuevo proceso y estamos trabajando ahí. Estamos también a sus órdenes y ando con mi esposa Lisa Rivera, ya que está acá sentada, me acompaña también en esta mañana en medio de ustedes, de manera que gozosos, contentos ambos, ella y yo, de estar acá compartiendo con ustedes y con el hermano Juan Carlos, Anabel y sus hijos. Yo quiero tener un buen tiempo de la palabra del Señor con ustedes, y para ello yo quisiera que vayamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 20. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 2. Vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 20, y a partir de ahí se estará enmarcando nuestra exposición, nuestra predicación de esta mañana. Así que acompáñenme, síganme, vayan conmigo. Yo le pido al Señor que los mantenga, ¿verdad?, atentos, porque yo no lo puedo hacer, pero el Señor sí, con su santa palabra. Así que Eclesiastés capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice: Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? Por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. En esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu buena palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te pedimos ahora que tú nos estés asistiendo, que tú estés ministrando a nuestras vidas, que tú estés hablando a nuestros corazones, que tú nos dejes ver tu rostro en esta mañana por medio de la exposición de la misma. Ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones, háblanos. Usa al predicador, a pesar de sus pecados, a pesar de sus faltas, ministra también al mismo.
porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quizás 3 o 4 días, no más, escuchamos la noticia de una jovencita allá en Santo Domingo que se lanzaba de un puente y se lanzó de un paso a desnivel entre 27 y Máximo Gómez. Y para nosotros y para ustedes, yo sé que eso fue algo de gran tristeza, gran asombro, gran consternación, ver esta noticia y escuchar estas cosas. Y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando? No solamente eso. Recientemente aquí, cerca en Santiago, también escuchamos el mismo suceso de otra persona que se lanzaba de un puente para suicidarse, para quitarse la vida. Y uno se estaría preguntando, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están pensando las personas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y hermanos míos y amigos míos, es que esta es la verdadera realidad de toda persona sin Cristo. La verdadera realidad de toda persona sin Cristo es una vida sin sabor, sin sentido, sin esperanza, sin visión. Y cuando en la vida se pierde la esperanza, el sabor, la razón de vivir, hasta ahí llega todo. Y es en ese orden que va ubicado o centrado nuestro sermón de esta mañana, titulado La insensatez de la vida sin Dios. Porque la vida sin Dios es una insensatez, es una locura. Pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el hombre que fue catalogado y ha sido catalogado como el hombre más sabio sobre la tierra, Salomón. Y él está diciendo eso. Y a mí me encanta, y yo sé que a usted también le va a encantar todos los detalles que aquí Salomón está considerando acerca de la vida. Y yo creo que es digno de que con la gracia de Dios y su dirección nosotros examinemos lo que Salomón aquí está diciendo. Porque como dicen por ahí, no es paja de coco lo que Salomón aquí está diciendo. Es tremendamente importante y profundo y tiene que ver con nuestra vida. Y que es la razón y la base por la que nosotros estamos viendo ejemplos de personas como que nada es nada, tirarse de una soga o tirarse de un paso de desnivel o tirarse de un puente y como no me importa nada, porque precisamente eso es lo que pasa cuando la persona está sin Dios. Aquí Salomón hace entonces una comparación entre la sabiduría, que es la cordura, y la necedad, para seguir sacando conclusiones entre lo verdadero, lo perdurable, versus lo aparente y lo pasajero. Nuestra verdad central es esta, que regulará prácticamente todo nuestro sermón. Puesto que esta vida, y lo es una ilusión y una apariencia. Amados hermanos y hermanas, tú no debes hacer fundamento aquí en esta tierra. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente esta vida es una apariencia, esta vida es una ilusión. Por tanto, es una necedad procurar hacer fundamento en esta tierra, porque esto es una ilusión, esta vida es una apariencia. Lo verdadero no es esto, lo verdadero es lo que vamos a ver en esta mañana que nos muestra las Escrituras. Por eso hemos titulado la insensatez, este sermón, la insensatez de una vida sin Dios. Y en estos versos que nos ocupa desde el versículo 12 al 20, veremos 2 puntos solamente. Veremos, número 1, la sabia reflexión que hizo Salomón de las cosas de esta vida. Versículo 12 al versículo 16. Y veremos en segundo lugar la desilusión de lo reflexionado por Salomón, los versículos 17 al versículo 20. Yo quisiera que de inmediato vayamos a considerar nuestro primer punto, la sabia reflexión que hizo Salomón sobre las cosas de esta vida. ¿Qué cosas, dice Salomón, había hecho él para encontrar una supuesta razón para vivir? ¿Qué cosas? Dicho por Salomón. ¿Qué cosas había experimentado él buscando una razón para vivir? Todo el mundo busca una razón para vivir. Bueno, Salomón también. Ahora, a diferencia de lo que usted conoce, de lo que quizá usted ha hecho, ¿qué cosas dice Salomón que él había hecho
para buscar una razón de deleite y para vivir en esta tierra. ¿Qué había hecho Salomón? Bueno, mire, por ejemplo, Salomón había dado riendas sueltas a sus deleites, a sus placeres y a sus emociones. Mira el capítulo 2, ahí, versículos 2 y 3, lo que dice. Dice allí: a la risa dije enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Salomón se entregó al placer, se entregó a la bebida porque está buscando una razón para vivir. Él vio, dijo, esta gente se entrega a esto, déjame ver qué de bueno tiene esto. ¿Qué de bueno tiene esto? Pero no solamente esto, Salomón había llevado a cabo sus proyectos incluso de melagomanía o delirio de grandeza. Miren los versículos 4 al 7 de ese capítulo 2. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Qué más hizo Salomón? Bueno, también se acumuló dinero sin restricción y adquirió incluso sin medida todo cuanto deseó. Versículo 8 al 10. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes, de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ninguna. Ahora bien, ¿qué hace Salomón luego de haber como rey y hombre poderoso tenido todos estos placeres, todos estos deleites, todas estas posesiones a su alcance? ¿Qué hace Salomón? Bueno, él hace una sabia y correcta reflexión de todo esto, la cual tú y yo deberíamos imitar también. Ya usted vio todo lo que Salomón había adquirido y tenido, pero ahora él se detiene y empieza a reflexionar de todo eso que había hecho, de todo eso que había alcanzado, de todo eso que había logrado, de todo eso que había disfrutado y de todo eso en lo que se había deleitado. Y ahora Salomón se detiene. Capítulo 2, verso 12. ¿Qué dice? Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos o las locuras y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Yo no sé si usted está conectando lo que Salomón está diciendo ahí, pero yo se lo voy a conectar. Salomón está diciendo, miren, no hay nadie que pueda hacer y disfrutar todo lo que yo he disfrutado. ¿Quién puede hacer más de lo que yo hice o he hecho? Déjeme decirle, es una buena señal de sensatez cuando los hombres empiezan a considerar las cosas de este mundo desde una perspectiva sabia, considerando cuál haya sido el santo y verdadero provecho, entre comillas, que hayan podido sacar de las cosas de esta vida. Y esto es lo que Salomón está aquí haciendo, una sabia y correcta reflexión. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 llama a los creyentes a una reflexión casi similar a la que aquí hace Salomón, cuando en este capítulo, versículo 21, pregunta: ¿pero qué fruto o provecho tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. De igual manera, Salomón dice aquí, hermanos míos, que se volvió hacia atrás, consideró, pensó, analizó
para ver en las locuras, desvaríos y necedades en que había incurrido. Y esto es lo que no solo Salomón debió hacer, sino lo que todos nosotros debemos también hacer. Detenernos, evaluar, considerar entre una cosa en esta vida y lo que Dios está ofertando y brindando. El libro de Proverbios capítulo 14 versículo 8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. El hombre prudente considera lo que está haciendo, cómo está caminando. ¿Y por qué? Porque dice allí mismo en ese capítulo, pero en esta ocasión en el verso 12, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, es decir, creen que van bien en lo que están haciendo, pero su fin es camino de muerte. Camino de muerte. Entonces, Salomón tiró un vistazo, hizo un análisis retrospectivo y llegó a una conclusión muy interesante, muy interesante. Dijo al reflexionar en ese verso 12, la parte B, si usted lo lee, dice él allí: ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, nada, sino lo que ya ha sido hecho. Dicho de otro modo, hermanos míos, dicho de otro modo, Salomón está diciendo esto, y permítame aplatanárselo. Lo que Salomón está diciendo ahí, permítame aplatanárselo. Salomón está diciendo: si yo con todo mi poder, con toda mi sabiduría y gloria, no encontré sabor, satisfacción ni deleite en las cosas materiales de esta vida, yo que hice hasta lo imposible por sacarle el jugo a esta existencia de vida, y todo fue sin provecho alguno, ¿qué hombre podrá hallar algo diferente a lo que ya yo encontré y que no me satisfizo? Eso es lo que Salomón está diciendo. Dice Salomón: nadie puede encontrar otra cosa después de lo que ya yo encontré. Y lo que yo encontré fue insatisfacción en esta vida. Y mire, dice Salomón, que me entregué a todo. Ya leímos. De hecho, en el verso 10, Salomón está diciendo: no negué a mis ojos nada. Mire que yo he mirado muchas cosas y he tenido que negar a mis ojos porque yo no puedo tenerlo. Pero ese no fue el caso de Salomón. Si Salomón veía un carro del año, lo miraba, lo quería, lo tenía. Bueno, en este caso un camello o un caballo del año. Pero esa es la idea. Como hombre y como rey, no había una mujer que Salomón no mirara y le gustara que no la tuviera. Eso es lo que está diciendo: no negué a mis ojos nada. Nada. Tenía todo. Si Salomón hacía un viaje a cualquier lugar y veía frutos que él no tenía, él buscaba para que esos frutos se sembraran en su patio. No negó a sus ojos nada. Es de este hombre que estamos hablando, de este hombre que está diciendo que no negó a sus ojos nada en el capítulo 2, verso 10. Es que este hombre está diciendo: yo no encontré satisfacción en esta vida. Oiga, lo tuvo todo tipo de deleite, y está diciendo: yo no encontré satisfacción. Hermanos míos, para que podamos entender, si en esta vida un mango a Salomón le supo a mango, ¿por qué ese mismo mango a ti tiene que saberte a guayaba? No, ese mango a ti te va a saber a mango. A Salomón, con todo su poder, esta vida no le supo a nada, no le satisfizo, no encontró tranquilidad ni deleite. ¿Y por qué tú entiendes, o tú debes creer o esperar, que en esta vida habrá un deleite fuera de Cristo? Eso es imposible. La realidad será que si te enredas en las cosas de esta vida como para encontrar en ella tu sumo bien, tendrás el mismo resultado amargo, desilusionante y desabrido que obtuvo Salomón, el mismo. Versículo 11, mire:
Miré yo luego todas las obras que había hecho, y la leímos arriba, las leímos. Miré yo luego todas las obras que había hecho, mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eso fue lo que vio Salomón. Salomón se detuvo y miró hacia atrás y dijo, wow, ¿de qué valió la pena? ¿No? Yo me siento, dice Salomón, me siento vacío. Aún me siento vacío, esto no me llena. Palabras del mismo Salomón. Así que si te sumerges en las cosas de este mundo, llegarás a la misma experiencia que tuvo Salomón, pero jamás a algo mejor. Jamás. Jamás. Y ya tuviste qué fue lo que encontró Salomón. Desilusión, aflicción de espíritu. Te lo digo porque a veces nosotros decimos, wow, si yo tuviera como fulano, ahí yo estuviera tranquilo, o yo estuviera tranquila. Si yo tuviera lo que tiene fulano, yo creo que ahí yo encontraría mi sumo gozo, mi suma tranquilidad. Ahí yo estaría completamente contento, contenta. No, si ya yo alcanzo eso, mira, ya, ahí yo llegué a la cima. Yo estaría completo o completa, pero con eso. No, mi hermano, no, mi hermana. De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, no. Nosotros estamos completos en Cristo, es lo que dice la Biblia. En Cristo es que estamos completos. Es en su presencia que hay plenitud de gozo, no fuera de esa presencia. Y en base a esta reflexión que está haciendo Salomón, tú puedes además ver una diferencia abismal entre la sabiduría y la necedad que expone aquí Salomón. Mire, versículo 13, verso 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. La sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Cuando él miró hacia atrás y examinó la manera como se había entregado a la necedad y a la locura en algunas cosas, concluyó que es preferible ser cuerdo, ser sabio, que ser necio. De hecho, escuche lo que dice Proverbio, capítulo 10, versículo 21. Si usted quiere no lo busque, yo le hago el favor de leérselo. Dice, los necios mueren por falta de entendimiento. Y Proverbio capítulo 19, versículo 10 dice, no conviene al necio el deleite. Al necio no le conviene el deleite. ¿Usted no ha escuchado por ahí cuando un muchacho lo filman? Y le ponen todo eso. Mire. Ay, papá. Bueno, se han escuchado casos que lo han filmado y han salido por ahí, han tenido un accidente y después se han roto el brazo o la pierna. Ya se acabó la firma hasta ahí. Porque al necio no le conviene el deleite. Se aloca. Y Salomón está diciendo, yo actué así, como un necio. Y yo me he dado cuenta que al necio no le conviene el deleite. Dele 100 pesos a un muchachito de 8 años, para que usted vea. Y mándelo al colmado. Al necio no le conviene el deleite. ¿Y por qué? Mire el versículo 14, la parte A. Lo que dice él, Salomón, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. En otras palabras, el sabio tiene su mente bien puesta, tiene un concepto acabado de la realidad de esta vida existente. El sabio sí, tiene un concepto acabado de la realidad de esta vida existente, que por demás de decirle es una vida efímera y pasajera, pero el necio no. El necio no tiene ese concepto acabado. De hecho, una característica del necio o persona sin Dios es que vive y disfruta de esta vida como creyendo que nunca se morirá. Como creyendo que nunca se morirá y que lo que tiene nunca se le acabará.
Y él piensa, el necio piensa y hace de esta vida presente su único activo. El necio solamente piensa en el aquí y el ahora. Él no piensa más allá. Y hace de esta vida su único activo. Esto es lo que él tiene. Mire, por ejemplo, déjeme avalar esto que acabo diciendo con la misma escritura. Póngale una marquita en Eclesiastés, porque mire, ahí vamos a estar todo el sermón, pero en este caso quiero brincar al libro de Lucas rápidamente para apoyar lo que estoy diciendo. Que el necio, su único activo es esta vida. Él no piensa más allá. Mire Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Deje una marquita en Eclesiastés, porque volvemos de inmediato. Lucas, capítulo 12. Versículo 16 al 20. Lucas 12, 16 al 20. Escuche para acá. Sé que ustedes han leído esta historia, de manera que no es nada nuevo. Lucas 12, 16 al 20 también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él no está pensando en otra cosa nada más que aquí. Él dijo: bueno, yo tengo demasiado. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a derribar donde me cabían 100 quintales de arroz, lo voy a hacer que me quepan 500. ¿Sí? Voy a ampliar la cerca. Tengo 500 cabezas de vaca, la voy a ampliar para que me quepan 1000. Eso es lo que tengo. Voy a ampliar, voy a crecer. Siga leyendo conmigo. Verso 18 una vez más: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado, dice él aquí, para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Como dicen por ahí, fiesta y mañana gallo. Tú tienes mucho, dice él, que yo no sé quién le dijo eso a él, para muchos años. Y le dice, él se está diciendo a él mismo: vamos a disfrutar. Cuarto tenemos, fama tenemos, posesiones tenemos. ¿Qué nos impide? Y además tenemos muchos años. Bueno, posesiones tenía, lo de años eso no lo sabemos. De hecho, aprovecho para decir que en el libro de Job, capítulo 14, versículo 1 al 5, la Biblia dice que Dios ha determinado nuestro hábitat, nos ha puesto límites del cual no vamos a pasar. Nadie se muere a destiempo, nadie. No, porque Dios le ha puesto un límite al que no se va a pasar. Por ejemplo, yo estoy predicando, es probable que Dios me haya dicho, haya decretado: bueno, la última predicación tuya va a ser hoy, punto. Entonces él está diciendo: muchos años tiene, siga leyendo conmigo. Verso 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Oh, pues tú tenías muchos años. Dijo él: muchos años tiene, vamos a tener muchos años. Esa noche, ni él lo sabía, pero esa misma noche se iba. Oyó una voz que le dijo: uy, prepárate que te vas. Y la vaca, y los corrales, y yo no sé, tú te vas. Mira lo que tú vas a hacer con eso, pero te vas hoy. Eso se queda, tú te vas. Esa es la forma de actuar del necio. Volvamos a Eclesiastés, vayamos allá. Esa es la forma de actuar del necio. Pero el sabio, al contrario, tiene pendiente su realidad, que es a su vez la verdadera realidad de todos los hombres en este mundo. El necio no tiene pendiente esa realidad, pero el sabio sí. Que no solamente es la realidad del sabio, es la realidad de todas las personas de este mundo. Mire Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Eclesiastés 7, 14. Perdón, 7:4. Eclesiastés capítulo 7, versículo 4. Mire lo que dice: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Dicho de otro modo, el que es sabio casi siempre está metido en un funeral. ¿Por qué? Bueno, porque él sabe que él va a tener que pasar por ahí.
Y como es sabio, él se para y dice, caramba, y pensar que yo también voy a estar ahí mismo, en ese mismo lugar. Y empieza a analizar, el sabio empieza a analizar esa realidad. El necio está siempre donde hay alegría. Usted nunca ha visto una persona, por ejemplo, en un resort comiendo camarones diciendo, wow, ¿cómo será mi funeral, cuando yo esté ya muerto? No, en un resort con camarones, no, ahí no se piensa en eso. Ahí no se piensa en eso. Pero el sabio visita la casa del luto porque él sabe que esa es su realidad y la realidad de todos los hombres. De manera que Salomón tiene esto en mente. Y lo que nos está diciendo es que esta sabiduría, como la que hemos visto aquí, es mejor que la necedad en la que él incurrió. Analizar de esta manera como Salomón ahora está analizando, mirando hacia atrás y viendo todo como pasajero e insatisfactorio, él dice, eso es de sabio. Vivir como yo estaba viviendo, incurriendo en la necedad y los desvaríos, eso es locura. Es necedad. Y él lo muestra de manera ilustrativa, haciendo una relación, diciendo que la luz es mejor que las tinieblas o la oscuridad, puesto que el sabio sí sabe para dónde va, pero el necio camina a oscura. Pero aparte de esto, en su reflexión de la vida, Salomón, hermanos míos y amigos, se da cuenta de algo. Además de lo que hemos dicho, él se da cuenta de algo. ¿Qué cosa? Mire el versículo 14, la parte B. Dice él allí, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Salomón, amados hermanos, hermanas y amigos, Salomón observó en su análisis de la vida que el sabio y el necio tienen el mismo destino. El sabio y el necio tienen el mismo destino. Tanto el sabio como el necio acaban de la misma manera. Tanto el sabio como el necio tienen y tendrán el mismo suceso. Los dos se van a enfermar, los dos se van a morir igualito, y no habrá diferencia cuando ambos estén en el ataúd. No habrá diferencia. Salomón dice, ¿y para qué yo obtuve tanta sabiduría? Si igual yo me voy a morir que el necio. Los dos, tanto el sabio como el necio, ambos estarán de la misma manera. Y eso es lo que Salomón está diciendo. De hecho, atención acá. En la práctica es así. Por ejemplo, a los impíos le da cáncer y a los cristianos también le da cáncer. Los impíos se enferman y los cristianos también se enferman. Los impíos sufren de escasez de agua y los cristianos también sufrimos la escasez de agua. Los impíos se quedan sin empleo y los cristianos también nos quedamos sin empleo. A los impíos en ocasiones les falta la economía, a los cristianos también en ocasiones les falta la economía. Los impíos se entristecen, los cristianos también se entristecen. Los impíos pierden seres queridos, los cristianos también pierden seres queridos. Y eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Un mismo suceso nos acontece. Versículo 15, la parte A. Dice allí: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Yo sé que usted, escuchándome decir esto, usted está como en el corazón ardiendo, haciéndose quizá la pregunta, entonces ¿cuál es el remedio en esta vida? ¿Qué marca la diferencia? Si a todos nos pasa igual, ¿y entonces? ¿Vamos a dejar esto? No hay diferencia. ¿Cuál es el remedio? Si en esta vida todo nos pasa igual, y yo lo acabo de citar, y ustedes saben que es verdad, a todos nos pasa un mismo suceso. Por ejemplo, cuando el mosquito del dengue va a picar, él no hace así, dice, no, este es cristiano, no voy para dentro. No, él pica, nos pasa igual.
¿Cuál es el remedio a esta verdad si a todos nos va a suceder igual? El remedio es este: preocúpate no por vivir en los placeres, afanes y deleites de este mundo, sino por alcanzar la vida eterna por la fe en Jesucristo. Te lo voy a volver a repetir. Preocúpate no por vivir en los placeres, en los afanes y deleites de este mundo, sino por alcanzar la vida eterna por la fe que es en Cristo Jesús. El hombre sabio no es el que ha hecho, hermanos míos, hermanas mías, amados amigos, el hombre sabio o la mujer sabia no es el que ha hecho provisión para esta vida presente, sino el que se ha preparado para la eternidad creyendo en Cristo. Ese es el sabio. Ese es el sabio. Ese es el inteligente. No el que ha hecho provisión aquí, el que ha asegurado su alma para ir al cielo por medio de Jesucristo. Ese sí es sabio. Ese es sabio. El célebre pastor del siglo XIX, Spurgeon, dijo: tu moralidad te puede mantener fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesucristo te puede mantener fuera del infierno. Un hombre moral, serio, eso lo puede mantener fuera de la cárcel, no va a caer preso porque él es moral. Ahora, solamente el perdón y la sangre de Jesucristo es lo único que te puede eximir o librar del infierno. Eso es el sabio. Así que Salomón, al darse cuenta de que va a terminar igual que el necio, se pregunta de qué vale o valió toda su sabiduría. Miren versículo 15, la parte B. Eclesiastés capítulo 2. Versículo 15, la parte B. Si él va a terminar igual que el necio, dice Salomón: ¿para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Era vanidad. Si yo he disfrutado de todo y me muero al igual que el impío, y ambos vamos al infierno, dice Salomón, ¿cuál fue mi sabiduría? No hubo sabiduría. Aunque disfruté de todo en esta vida, no hubo sabiduría. Concluyó una vez más que también eso, tras lo que había ido, también era sin sentido debajo del sol. Pero Salomón no solo vio que tanto el sabio como el necio ambos morirían, sino que en su reflexión que había hecho, al mirar hacia atrás, notó también que por más sabio que sea una persona, oiga bien, por más sabio que sea una persona, no se le recordará más que al necio, sino que en los días futuros ambos serán olvidados. Versículo 16, hermano. Mire, verso 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Claro que va a haber memoria, pero Salomón dice para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Del sabio y del necio, de hecho, ¿verdad? Y con todo cuidado y sentimiento digo esto, pero a veces se nos muere un ser querido a nosotros y lloramos y lamentamos un tiempo, pero después a veces ya ni nos acordamos de eso, porque no habrá memoria para siempre de las personas que pasan, que mueren. ¿Y por qué? Bueno, hermanos, porque es que el verdadero sentido de esta vida está en Cristo. El verdadero sentido de esta vida está en Cristo. Ahora, aquí yo quiero traer una nota de balance en esta parte que yo he dicho. Es cierto que un mismo acontecer, y atención aquí, es cierto que un mismo acontecer o un mismo suceso tendrá el sabio como el necio, y que ambos pasarán al olvido. Pero, como nota de balance, esto no será así con el justo y el malvado. Con el sabio y el necio sí, pero con el justo y el malvado no.
Entre esto existe una gran diferencia. Por ejemplo, escucha lo que dice Salmos capítulo 16, Salmo 116, versículo 15. Dice allí: estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Dios tiene en alta estima cuando un cristiano muere. Es estimada esa muerte, apreciada, cuidada, atendida. No, un cristiano no se queda en el limbo ni se queda flotando entre las nubes. No, Dios está diciendo que es estimada. Hay un recibimiento. De manera que para el necio y el sabio, esa necedad, esa sabiduría va a terminar, van a morir todos. Ahora, la diferencia está entre el justo y el malvado. El justo tiene una garantía en Cristo, el malvado no. El malvado no lo tiene. Escucha Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice allí: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿De dónde inferimos que no todos los muertos son dichosos? Todos se mueren, pero no todos los muertos son dichosos. No, el texto está diciendo aquí: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Esos son felices, esos son dichosos. Por más letrero que a una persona le pongan en su lápida diciendo descanse en paz, si no murió en Cristo no va a descansar en paz. No es dichoso, no es dichosa. No, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. De manera que es verdad que al sabio y al necio le acontecerá lo mismo, pero no así al justo y al malvado, o los que han sido justificados por Cristo y los que viven en impiedad. El destino eterno de los que tienen y siguen a Cristo será y es diferente de los que hoy no lo tienen. Procura entonces no ser hallado sabio delante de Dios, sino justificado por la sangre de Jesucristo delante de Él. ¿De qué debe de preocuparte? ¿Por ser hallado sabio delante de Dios o sabia delante de Dios? No te preocupes por eso. Preocúpate por presentarte justificado delante de Él por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Así que en esta es la sabia reflexión que hizo Salomón una vez que se volvió a mirar. Si ustedes fueron conmigo, entonces ya ustedes ven la reflexión que hizo Salomón. Una vez que se detuvo a mirar hacia atrás para contemplar y considerar la sabiduría, los desvaríos y la necedad en la que él mismo dice que había incurrido, se detuvo y analizó y dijo: no vale la pena esto, caramba. Después, cuando yo me muera, ya se olvidó Salomón de toda su sabiduría. Igual me van a enterrar como el que anda ahí neciamente, caramba. Y Salomón observó esto, pero al observarlo, él se volvió a detener y no terminó más que una vez desilusionado. Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto: la desilusión de los reflexionados por Salomón. La desilusión de los reflexionados. Ya entramos a los versículos 17 al 20 aquí. Hemos visto ya que para hallar la felicidad, Salomón se dedicó a la vida contemplativa, luego a la vida disoluta y finalmente a la vida activa en todos los quehaceres. Pero una vez más, hermanos, como acabamos de decir y estamos viendo, en ninguna de estas cosas Salomón halló satisfacción verdadera y duradera. Por el contrario, dice él, Salomón. ¿Recuerdan ustedes la ilustración con la que empezamos el inicio? De la muchacha que se lanzó en 27 con Máximo Gómez en el paso del nivel y la que se tiró en Santiago. Bueno, hermano, y yo dije que la motivación de esto es una vida sin Cristo, una vida apartada sin Dios. Bueno, pues Salomón llegó a aborrecer la vida. Sí, Salomón llegó a aborrecer la vida. Salomón llegó a un instante en que no quería ya nada. No sé cómo no se quitó la vida. Una gracia del Señor. Pero Salomón llegó también a ese momento. Mire versículo 17. Verso 17. Aborrecí por tanto la vida.
Salomón, ¿y por qué? Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Wow! Hermanos, por favor, escuchen. ¿Quién es que está diciendo que aborreció la vida? Capítulo 2, verso 10. Miren quién es que está diciendo que aborreció la vida. La parte A de ese versículo. Aquel que dijo: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. No había gusto que Salomón no se lo diera. Y está diciendo aquí, pero esto no tiene sentido. Qué aburrimiento es este. Oye, el hombre que se daba todos los gustos que quería, y está diciendo aquí: aborrecí por tanto la vida, porque yo vi que todo lo que yo hacía era fastidioso. La desilusión de los reflexionados. Ahora está Salomón. Ya él reflexionó y él dijo: disparate. Ahora está con la desilusión de lo que está viendo, con lo que está reflexionando. El odio al que se refiere Salomón aquí es una especie de hastío natural de la cotidianidad, como resultado del desencanto, de las cosas que no llenaron sus expectativas, tal como él esperaba de la misma. Voy a repetir esto porque quiero, como yo predico, digo en la predicación allá en Sola Escritura, se lo quiero aplatanar. Oiga bien, el odio al que se refiere Salomón aquí es una especie de hastío natural, de lo cotidiano. Salomón decía: tráeme ese vino, tráeme aquel, del año tal, y era el mismo vino. Se cansó del vino. Mujeres, tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Se cansó de mis mujeres, se cansó de las mujeres. Se cansó del caballo, del camello del año. Se cansó de todo, dice Salomón. De hecho, hay una canción que dice así: hasta la belleza cansa. Se hastió de la vida. En buen dominicano, estaba harto de la vida. Salomón había probado todo. Salomón dice: ya yo no encuentro, yo todo me lo he dado, todos los gustos, he tenido todo. Hermanos, el día que tú sientas tu corazón motivado, empujada a decir que vas a salir a ese mundo a buscar cierto placer, cuídate que no te engañe tu corazón. Tenemos el ejemplo de Salomón. Buscó de todo, experimentó de todo, tenía todo el dinero del mundo para hacerlo. Él era rey, tenía toda la fama del mundo, todo el poder, y nada le satisfizo. No salga a buscar nada afuera no hay nada. Salomón le está diciendo aquí: se hastió de la vida. Oiga, el cantante Julio Iglesias tiene, y perdónenme que cite desde este púlpito, pero quiero usar no su persona, pero sí su letra en una canción, porque tiene algo de verdad. Tiene una canción que en su letra dice: de tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto ser en todo el primero, porque quería ser el primero, y es una expresión de su corazón, dice él: de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Y sigue diciendo: me olvidé de vivir. Asimismo, Salomón se hastió de la vida, se cansó. ¿Por qué? Bueno, porque perdió de vista la verdadera y única razón por la que todo hombre debe vivir en este mundo, que es solo para buscar la gloria de Dios. Dice este cantautor, dice dice él, se olvidó de vivir. Tanta fama, se apiaba de un avión aquí, ya tenía otro concierto a ratico al otro. Y dice él: yo me olvidé de vivir, de ponerme en pantalones cortos con una chancleta y un televisor y un jugo de limón, y olvidarme de fama y de que soy Julio Iglesias y de todo. Dice, él está diciendo eso: yo me olvidé de vivir, me olvidé de los detalles pequeños, de salir a comerme un mango, una carretilla o de una guanábana que se cae. Y dice él: yo me olvidé de eso, por estar con los millones y con los contratos y con la gira. Bueno, Salomón está diciendo eso en cierto sentido. Salomón quería acaparar todo. De hecho, si usted lee en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, él dice: me amontoné esto más que los que fueron antes de mí en Jerusalén. Era de competencia. Era en competencia que Salomón estaba. Por ejemplo, si Juan Carlos compraba el último Mercedes, entonces yo lo sabía y yo compraba 2 Mercedes.
Pero tú no más necesitas uno para que él vea que el que tiene dinero soy yo. Y Salomón está diciendo eso. Había perdido el único propósito por el cual estamos aquí en esta tierra, que es la gloria de Dios. Solamente tú y yo vamos a encontrar deleite en esta vida cuando nos enfoquemos a vivir para el Señor. Esa es su presencia, que hay plenitud de gozo. Cuando tú te sales de ahí, esta vida te va a hastiar, te va a heder, te va a desilusionar. Porque tú no puedes... El creyente es como el pez fuera del agua. Se va a morir. El verdadero creyente no puede estar fuera de la dirección y del camino de Dios. No encuentra deleite o gozo entonces. Pero no solo aborreció la vida, y estamos en el segundo punto y último, no solo aborreció la vida porque había perdido la correcta percepción de la misma, sino que del mismo modo aborreció todo el trabajo que había llevado a cabo o que él mismo había realizado. Mire versículo 18, la parte A de ese versículo 18. Dice él allí: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Aborreció todo el trabajo, hermanos, una vez más, porque es que la vida sin Cristo o fuera de Él pierde sentido, pierde sabor, pierde razón. Amados hermanos, Salomón no solo se hastió, aborreció la vida, sino que para colmo, lo que había producido, oiga bien, en lo que se había esforzado tanto, en lo que había puesto Salomón tanto empeño, ahora Salomón tiene el gran pesar, el gran dolor de que tendría que dejárselo todo a otra persona. Mire versículo 18, la parte B. Mire lo que dice, escuche y lea. Vamos a leer el 18 completo para tomar la idea. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Para colmo, dice Salomón, no solamente construí, y estoy cansado de eso, dice Salomón, y para colmo ahorita me muero y tengo que dejárselo a otro eso. Usted nunca ha visto una caja de muertos con departamento ni con bolsillo. Ahí yo me voy a llevar los muebles, aquí yo me voy a llevar el carro, aquí yo me voy a llevar la cuenta de ahorro, etcétera, etcétera. No. Y Salomón está diciendo eso. Dice Salomón, para colmo ahora, no solamente estoy desilusionado, ahora voy a tener que dejarle todo eso a otro que no lo trabajó. Ahí sí es duro. Ahí sí es duro. Yo sé que usted ha escuchado la expresión que uno no sabe para quién trabaja, ¿verdad? Uno no sabe para quién trabaja. Bueno, pues es la idea de Salomón. De Salomón, ahora sí, todo lo mío se va a quedar en manos de otro. Yo le puedo hablar con experiencia de eso. Mi papá le compró un carro a una hermana mía para que vaya la hermana mía a la universidad, etcétera, etcétera. Después del carro mi hermana se consiguió un novio y después estaba el novio montado en el carro más que yo, que era su hermano. ¿Ya usted ve? Ahí estaba el novio manejando el carro, que no dio un chele por el carro, cuadroso, y yo lánguido mirando el carro para montarme en que sea un ratito. Y dice Salomón, ofrécome, ahora vengo yo no sé ni de quién va a ser todo esto ahora que yo he trabajado. Allá hay un hermano, que lo conocemos el hermano Juan Carlos y yo, quizás algún otro más, creo que lo conozca, que es arquitecto, se llama el hermano Frank Contreras. Y después que él me escuchó predicando parte de este sermón, él estaba pensando él tiene 2 hijas, y él estaba pensando construirle 2 apartamentos a las 2 hijas, pero se desilusionó. Dijo, no, que se lo construyan su marido los apartamentos. Entonces, dice, entonces yo vengo y le construyo 2 apartamentos a mis hijas para que ellas estén tranquilas. Entonces vienen los esposos ahí a vivir en los apartamentos que no pusieron un chele, un centavo. Y como si todo esto fuera poco, en la desilusión de su reflexión, le llega a la memoria incluso la clase de persona que pudiera heredar lo que él trabajó. Porque Salomón no solamente está dolido por lo que él vio y que no podía satisfacer su alma, sino número 2, por lo que él está dejando, y número 3, por la clase de persona que puede ser que herede eso. Porque hay personas que a uno le gustaría dejarle cosas. Uno dice, bueno, si fulano se queda, yo sé que está en buenas manos eso. Sí,
por ahí otra persona que uno no quisiera que se quede con eso. Salomón está pensando eso. Mire versículo 19, verso 19. Y quién sabe si será un sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Dice Salomón, ahorita parece un loco y tira por el suelo todo lo que yo construí y derrocha todo. Dice Salomón, quién sabe si va a ser sabio o necio el que se va a quedar con todo eso. Usted quizás está diciendo, hermano Isidro, entonces, ¿cuál es la respuesta a todo esto? ¿Cuál es el antídoto para esto? Para esta cruda realidad que describe aquí Salomón. Mateo capítulo 6, versículo 19. No lo busque. Y dice allí, ese pasaje, no hagáis tesoros en la tierra. Haz tesoro en el cielo. Haz tesoro en el cielo. Es probable que al momento de Salomón decir esto, estuviera pensando en su sucesor del trono, quien fuera su hijo Roboam, quien es descrito como un hombre impío en Segunda de Crónicas, capítulo 10. Probablemente está pensando en su hijo, o estuviera pensando en su hijo, que le salió malísimo, un impío. Así que, desilusionado al pensar todo esto, Salomón se dio por vencido y volvió a cuestionar el valor y la razón incluso de todo esfuerzo, de todo trabajo y de todo afán. Se dio cuenta que sin un correcto sentido de la vida, enfocada en Dios y para Dios, entonces nada tiene sentido en esta tierra, en este mundo. Si en esta vida no hay una correcta visión enfocada en Dios, nada tiene sentido. Y Salomón entendió eso, versículo 20, nuestro último versículo. Cuando él ya como que agrupó todo de lo que había pensado, verso 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón, solamente pensando eso, acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Cuando se paró ya finalmente a pensar y a ver todo lo que tenía y todo lo que iba a dejar y todo lo que había hecho sin sentido, dice Salomón, se desesperanzó mi corazón, se desmayó, se entristeció. Cualquiera se desesperanza. ¿Por qué se desesperanzó Salomón? Porque su vida, el trabajo que había llevado a cabo, el esfuerzo con que lo realizó y la visión con que lo hizo, estaba sola y únicamente centrada en él, en sus gustos, en sus placeres, en sus deseos. Por eso se desesperanzó Salomón. Estaba centrada en él y en lo pasajero y lo efímero de una vida que sin Dios no tiene sentido, una vida que sin Dios no tiene sentido, una vida que sin Dios no tiene esperanza, una vida que sin Dios no tiene razón de ser, una vida que sin Dios no tiene sabor. Como aplicación a esto, a usted que ha escuchado este sermón, solo me resta decirle lo siguiente: saque usted su propia conclusión. Si después de todo lo que hemos visto aquí en la vida y dichos de Salomón, vale la pena vivir y afanarse en este mundo sin buscar todo, en primer lugar, a Dios, y hacer las cosas con la visión correcta de que eres parte de un mundo vacío, sin sentido y pasajero, del cual un día tú vas a salir, del cual nada te podrás llevar, nada podrás sacar, y en el cual un día será todo esto destruido, y que la única razón y sentido que esta vida tiene está en vivirla para la gloria del Señor, porque Él es lo único que satisface, Él es lo único verdadero y lo único perdurable. Y para finalizar, como dicen por ahí, lo demás es monticulebra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu buena y santa palabra. Señor, hemos visto que solamente en ti hay sentido, que solamente vivir para ti hay razón de ser.
que es allí donde la vida encuentra sabor, donde la vida encuentra esperanza, donde la vida encuentra explicación. Lo que hemos estado viendo de personas quitarse la vida tiene una sola respuesta: están lejos de ti, sin esperanza tuya en sus corazones. Y Salomón estuvo en ese contexto, en esa circunstancia, y reflexionó. Y hoy hemos visto que solamente en ti, nuestra vida, hayan tranquilidad, encuentran respuesta, esperanza, gozo, alegría, verdadero deleite. Ayúdanos a guardar esto en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras conciencias, cuando seamos tentados a ir tras las vanidades de este mundo pasajero, este mundo aparente y este mundo que tan solo es una ilusión. Y ayúdanos a recordar siempre que solamente en Cristo hay verdadero gozo y que Él es lo único perdurable y lo único eterno y lo único verdadero, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.